¿Qué tal, amigos, señoras y señores? Qué gusto, qué placer saludarlos a través de esta televisora, que es parte importantísima del Instituto Tecnológico de Durango, Tecno TV 17.1. Estamos en transmisiones de prueba, precisamente desde las instalaciones del Instituto Tecnológico de Durango. Aquí está la cabina de estéreo tecnológico, desde donde hacemos también pues parte de lo que son los programas de la televisora Tecno TV. Sean bienvenidos. A nombre de todo el equipo los saluda Gustavo Nevares Martínez. Hoy tenemos un invitado muy especial en este programa especial que se transmite precisamente todos los lunes a las 8 de la noche, 17.1 de la televisión abierta. Bueno, tenemos como invitado esta noche al licenciado en Derecho, un conocido y connotado abogado de la localidad, licenciado Juan Gerardo Parral Pérez, maestro en Derecho Notarial, y actualmente pues es quien dirige los destinos del Colegio de Notarios del Estado de Durango. Ha sido pues contralor del Gobierno del Estado, catedrático universitario y pues alguien que pues es muy estudioso del tema del derecho, y vamos a platicar sobre qué es la actividad que desarrolla el notario público. Vamos a escuchar también los reconocimientos que ha alcanzado a través de los tiempos el Colegio de Notarios Públicos de Durango. Y vamos a cerrar en la tercera parte, la parte final del programa. Vamos a hablar de un personaje de Durango, nada más y nada menos que el primer presidente de México, el general Guadalupe Victoria, benemérito de la patria, que murió precisamente un 21 de marzo de 1843. Y digo, es una fecha que a veces olvidamos los mexicanos porque pues en la historia se dice que esta fecha la eclipsa el benemérito de las Américas, licenciado Benito Juárez, motivo de su natalicio. Bueno, pues momento de dar la bienvenida a nuestro invitado, el presidente del Colegio de Notarios de Durango, el maestro en Derecho Notarial, Juan Gerardo Parral Pérez. Bienvenido a las instalaciones del Instituto Tecnológico de Durango. Muchas gracias. Pues vamos a empezar. Primeramente, pues gracias por aceptar esta invitación, por estar en esta importantísima televisora que ya está en su etapa de prueba al aire. Y pues estamos poco a poco entrando en los hogares de Durango y más allá de nuestras fronteras a través de lo que son las redes sociales. Bienvenido. Gracias, pues, ¿qué te puedo decir? Muy honrado con la invitación y más por ser parte de estos inicios de la televisora del Instituto Tecnológico de Durango. Yo me acuerdo en sus inicios de estéreo tecnológico que el ingeniero Jorge Herrera Delgado inició, me acuerdo perfectamente, porque donde estaban las instalaciones del Instituto Tecnológico, un piso abajo, mi señor padre tenía la notaría. Sí, cómo no. Frente a la Plaza de Armas. Entonces, recordadísimo el licenciado Juanito Parral. Juanito Parral Quiñones, así es. Y bueno, pues nos tocó ahí saludar a varios actores que también fueron parte del inicio y después pues se volvieron parte de ese desarrollo tan importante de estéreo tecnológico como lo fue Don Tello Montes, que tenía un programa muy, muy interesante, y el mismo ingeniero Jorge Herrera Delgado, que era quien conducía. Y bueno, pues ahora con lo de la televisión, nosotros sentimos, y en particular un servidor como presidente del Colegio de Notarios, nos sentimos muy, muy orgullosos, muy honrados por esta invitación. Y con gusto vamos a hablar un poco de lo que es la función notarial, porque me parece que a veces estigmatizamos la profesión o la realización de la actividad de algunos digamos, personajes, no, pero profesionistas, y no sabemos exactamente qué es lo que realiza. Mira, debo decirte que aquí en México la historia del notariado es muy importante. Claro. Porque ya en los aztecas había una especie
de notario, no como se percibe hoy, pero una especie de notario que se llamaba tlacuilo. Ese tlacuilo que proviene de las palabras tlacuiloa, que significa escribir o pintar. Ellos daban fe y dejaban asentados todos los acontecimientos que se llevaban a cabo por parte del pueblo indígena de los aztecas, un pueblo pues muy listo, muy avanzado en la agricultura, en la astrología, y que ya tenían ellos alguna cierta noción de lo que era la división de la tierra, fíjate, porque ellos también, claro, siempre ha habido niveles y clases. Ahí había la clase pues del emperador azteca, luego los que le seguían, apoyaban, y luego los plebeyos. Y entonces... clases sociales y castas. Y ¿verdad? castas también, sí, exactamente. Vivían en diferentes partes, no estaban todos revueltos. Entonces, identificaban, por ejemplo, donde vivía el rey o el emperador, con una bandera de color granate, y luego los plebeyos con una color amarillo claro, para que pudieran saber dónde vivían cada uno, como si dijeran, este es el fraccionamiento Sí. fulano de tal, y esta es la colonia fulana de tal. Ya existía eso, fíjate, muy, muy adelantados. Y ese tlacuilo que se encargaba de dejar asentados todos los acontecimientos, como no había una escritura propiamente dicha, sino que lo asentaban a través de símbolos, pinturas. Ese tlacuilo se encargaba de, por ejemplo, si iban a hacer algún sacrificio a los dioses que ellos practicaban, bueno, pues el sacrificio a los dioses humanos inclusive, hacía pinturas y pintaba, por ejemplo, una cama de piedra, con una persona dándole con un hacha de piedra, y bueno, en el lenguaje, si ustedes recuerdan, están los indígenas y luego un símbolo que sale de la boca como tratándose o comunicándose, mejor dicho. Como el tema de la palabra. Exactamente. Entonces, son los vestigios pues más antiguos de la figura del notario aquí en México, y luego llega pues en 1492, llega Cristóbal Colón, y él ya traía su escribano, que eran notarios de España, que no precisamente era la España como la conocemos hoy, obviamente, eran escribanos. Rodrigo de Mendoza fue el primer escribano que estuvo aquí acompañando a Cristóbal Colón, y él fue el que dio fe, fíjate, levantaba las actas de fe como escribano de todas las tierras que iban descubriendo Cristóbal Colón. Y luego ya después, bueno, pues en 1512 que llega Hernán Cortés con otro escribano, Diego de Godoy, él ya daba fe de todas las batallas que iba ganando y todo lo que iba conquistando. Entonces, fíjate, esas tres etapas muy importantes de la historia del notariado, del desenvolvimiento. Y bueno, ya después en la época independiente, empezaron a transformarse. O sea, cumplía la función que tiene el notario, daba fe. Así es, daba fe. Ya desde entonces daba fe. Sí. El tlacuilo, de una manera rudimentaria, dejaba plasmados los hechos, era como lo que él decía, eso era lo que pasaba, y lo asentaba. De hecho, por eso conocemos gran parte de la historia, porque luego nacen todo eso, los códices famosos que hay. Hay un códice mendocino que existe, y que el códice mendocino, precisamente, él reunió todo lo que había recopilado de los tlacuilos. Los tlacuilos lo hacían en un estilo papel que se llamaba papiro, que era como parte de la corteza del árbol,
o bien lo hacían en pieles de animal. Que ese papel papiro precisamente pues tiene su origen en Egipto, en los famosos, Exactamente. el papel Los papiro de los papiros egipcios. Eran los papiros, exactamente. Sí, claro. Y bueno, eso es parte de la historia. Y ya la evolución después con Maximiliano de Habsburgo, donde anteriormente eran oficios de escribano, no se necesitaba tener la carrera de licenciado en Derecho ni de abogado. Hernán Cortés pues no era abogado propiamente dicho, y él quiso ser escribano desde hace muchos años, y los reyes nunca lo dejaron, sino que conforme fue ganando batallas, entonces ya le dieron en pago de eso, le dieron lo que es hoy la República Dominicana, y luego después se fue a Cuba un tiempo para llevar a cabo el oficio de escribano. Y luego unos datos muy importantes, los primeros actos jurídicos que se dieron en México Sí. fue en Tabasco y en Veracruz. Se discuten, Tabasco dice que fue el primero, Veracruz dice que fue el primero. Se pelean la primacía. Se pelean la primacía. ¿Qué fue lo que pasó? Hernán Cortés, cuando llega un 13 de marzo de 1512, entra lo que hoy conocemos como Río Grijalva, y se conecta y llega hasta Villahermosa, Tabasco. Cuando llega ahí a Villahermosa, Tabasco, en su barco, en su barcaza, están aproximadamente como 2,000 aborígenes esperándolos ya en la batalla. Y él traía 100 hombres, nada más que traía ballestas, traía cañones, traía pistolas, todo eso. Y caballos. Y aparte caballos. Y le dice a Diego de Godoy que vaya a hablar con ellos para decirles que se rindan. Y bueno, se bajó y le dijo que se rindieran, que iban a perder la batalla, y no quisieron. Entonces enfrentaron a ellos, los fueron replegando hasta llegar a lo que hoy es la plaza central de Villahermosa. Y Hernán Cortés les dijo, toma nota de todo esto. Y entonces Diego de Godoy le dio fe de todos los acontecimientos esos. Luego, en abril de ese mismo año, en 1512, se regresa a Veracruz, va a Veracruz, y ahí se funda el primer cabildo o municipio, que es la Villa Rica de la Veracruz. Sí, sí, sí. Entonces dicen, ¿cuál fue primero? Bueno, pues depende, porque el primer acto como tal jurídico donde se plasma ya, se erige un municipio, un cabildo de manera formal, pues fue en Veracruz. Pero el acontecimiento que también se quedó grabado el primero fue en Villahermosa, Tabasco. Por eso los dos se pelean la primicia. Y bueno, sí, la mayor parte de los libros hablan de Veracruz, pero hay algunos autores de libros como Bernardo Pérez Fernández del Castillo, en un libro que escribió que dice aquí, a 500 años de la conquista, que fue en el 2019, donde se cumplieron 500 años, y él habla precisamente de Veracruz, y se hace un mural, un pintor que no recuerdo el nombre, hace un mural donde está Hernán Cortés, está el Tlacuilo tomando nota con sus pinturas, y está el escribano Diego de Godoy, con pluma de esas fuentes que había antes, con pluma de ave, claro, ¿verdad? Entonces, eso está es muy interesante. Y luego ya Maximiliano impone ya que haya un examen escrito y un examen oral. 1867. ya para profesionalizar. Y ya es cuando se instituye que sea un licenciado en Derecho. Los escribanos. ¿Desde qué año? 1867. Muy importante esta fecha. Abogado, también me llamó la atención porque esa palabra que deberíamos de conocer todos los duranguenses, los tlacuilos, que tenemos en el kiosco de la ciudad de Durango, se llama los tlacuilos. Sí. Entonces, asentamos que los tlacuilos
son aztecas. aztecas Y son... y cuya función eran dejar asentados todos los acontecimientos de esa época a través de signos ideográficos y pinturas. que fueron prácticamente los antecedentes Lo que hoy es como del el notario, ¿verdad? o sea, dejar asentado y dar constancia de todo lo que pasaba en ese momento. Por eso conocemos la historia, ¿verdad? Por eso conocemos la historia por todo ello. Y ya luego los españoles, Rodrigo de Mendoza, se encargó de recopilar todo eso y hacen el Código Mendocino. Debemos decir, presidente, que esta directiva que encabezas se ha tomado también pues la responsabilidad de plasmar en un libro la historia del notariado, ¿verdad? En dos tomos. Dos tomos. Dos tomos. Y el reconocimiento, desde luego, también para nuestro cronista de la ciudad de Durango, Javier Guerrero. para Javier Guerrero Sí, Romero. Vamos por el tercero. Por el tercer libro. Vamos por el tercero, porque el primero está desde los inicios y una parte muy importante. Esto es en toda la Nueva Vizcaya, ¿eh? La Nueva Vizcaya es desde Chihuahua, pasando por Sonora, Durango y parte de Nayarit. Muy importante el trabajo que hizo él. Y el primer libro está basado pues precisamente pues, prácticamente desde que llegaron los españoles aquí a la Nueva Vizcaya hasta la independencia. Y luego ya después fue hasta el Porfiriato y falta el tercero del Porfiriato a la fecha, que ese pues lo vamos ya está platicado con él y con mucho gusto aceptó. Y quiero comentarte que es la única en su estilo, pues los únicos libros que hay a nivel nacional. Perfecto. Que hayan escrito un colegio de notarios y un historiador todo el desenvolvimiento del notariado en su ciudad, en este caso la Nueva Vizcaya y Durango, ¿no? Es el único a nivel nacional. Y por otro lado también se han escrito libros importantes de lo que es el notariado. Así es. También producto de Made in Durango, ¿verdad? Así es. Y tenemos, bueno... Saludos al licenciado Eduardo Campos Rodríguez. Lalo Campos ha sido un impulsor importantísimo en esto. Y seguramente nos va a seguir apoyando en esto. Quiero comentarte que el Colegio de Notarios, la primera ley del colegio la primera ley del notariado del estado de Durango fue en 1893. Luego se abroga y nace una en 1904. Luego de 1904 se abroga en 1974. Y ya después de 1974 al 2018 es la que tenemos ya actualmente. Bien. Entonces todo eso, y ha estado reformándose obviamente porque las circunstancias, los tiempos culturales, económicos, jurídicos, han cambiado y se ha ido adaptando pues a la nueva era que ya nos llegó y ya casi nos rebasa la tecnológica. Entonces tenemos que también adecuarnos a todo eso. Y bueno, lo que es actualmente hoy el notario, por eso es necesario que se diga cuál es la importancia de ese profesionista, ¿verdad? Que la ley notarial lo menciona como ese profesional del derecho investido de fe pública, que es dotada por parte del Ejecutivo del Estado a través de una patente. Y se encarga de dar certeza, seguridad jurídica a todos los actos que las partes le encomiendan y dar una veracidad a los acontecimientos que perciba por sus sentidos. Muy importante, que perciba por sus sentidos, porque el acontecimiento es hora, lugar, época, y son acontecimientos que nada más pasan en ese momento y ya no van a poder pasar, y queda sentado. Muy bien. Hay algo importante también, pues anteriormente el notario pues era visitado, consultado, en fin, pero precisamente en la sede del notario. Está sucediendo hoy en día una experiencia muy importante. El notario
está saliendo a involucrarse también en lo que son las actividades populares, desde luego para servir como apoyo. Y esto, pues quiero preguntarle al presidente del colegio. Marzo, por ejemplo, ahora se le conoce como mes de la escritura social. Estamos finalizando el mes de marzo y luego septiembre se le reconoce como septiembre, mes del testamento. En fin, pues es algo muy importante que se estén involucrando los notarios, en este caso, pues de manera más popular. La actividad del notario es muy importante en la certeza y seguridad jurídica en el patrimonio de las personas. Y los tiempos han cambiado, que han surgido nuevos impuestos, han surgido nuevas maneras incluso de cometer fraude por algunas personas, de tal manera que la gente vulnerable económicamente es la que está sufriendo todos esos embates. El notario, siendo empático con esas personas que menos tienen, que por alguna manera, de alguna forma o por alguna situación no se acercan al notario, nosotros estamos yendo hacia ellos. Estamos Perfecto. realizando una actividad de un notariado con sentido social. De tal manera que ahora en el mes de febrero, previo a marzo, mes del testamento, mes de la escritura social, estuvimos dando asesorías jurídicas gratuitas. Durango, Gómez Palacio y Lerdo, llegamos a hacer alrededor de 2,000 asesorías en esos tres municipios, apoyados por la Facultad de Derecho a través de su bufete jurídico gratuito. Muy importante la participación de ellos. Lo hicimos en el Museo 450, que agradecemos al alcalde José Antonio Ochoa el habernos permitido que una gran parte de las personas se acercaron porque pasaban por ahí. Y hay estadísticas muy importantes que la mayor parte o cantidad de las personas que se enteraron de ese programa a través de redes sociales. Muy bien. Y bueno, si gustas, al rato hablamos del testamento y lo que hemos realizando. Estamos conversando precisamente con el presidente del Colegio de Notarios de Durango, el maestro en Derecho Notarial, el licenciado en Derecho también, desde luego, Juan Gerardo Parral Pérez. Estamos a través de la frecuencia de la televisora del Instituto Tecnológico de Durango, que está en su etapa de prueba, en el 17.1 Tecno TV. Vamos a una pausa y seguimos con el presidente de los notarios. El Instituto Tecnológico de Durango llevó a cabo con orgullo su primera ceremonia de graduación en el año 2026 en el Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario, en la que 491 burros blancos concluyeron sus estudios de nivel licenciatura, maestría y doctorado, integrándose a la sociedad como nuevos agentes de cambio comprometidos con el desarrollo de su entorno. La ceremonia fue encabezada por el ingeniero Héctor Vela Valenzuela, secretario general de gobierno, quien acudió en representación del doctor Esteban Villegas Villarreal, gobernador constitucional del estado de Durango. En su mensaje, reconoció el esfuerzo y la dedicación de quienes hoy culminan esta etapa, así como el papel fundamental que desempeñarán como profesionistas en el desarrollo del estado y del país. Durante este significativo acto académico se reconoció la excelencia de 8 medallistas, quienes destacaron por su desempeño sobresaliente a lo largo de su trayectoria estudiantil. En representación de la generación, Edgar Carrillo Ye, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, originario de Ensenada, Baja California y primer profesionista formado en la modalidad virtual, dirigió un emotivo mensaje en el que destacó los retos superados, el valor de la formación recibida y la responsabilidad de contribuir con ética y profesionalismo a la sociedad. Asimismo, fue distinguido con la medalla Ingeniero José Gutiérrez Osornio, al obtener el mejor promedio de nivel licenciatura.
Por su parte, el director del ITD, el doctor Guillermo de Anda Rodríguez, como anfitrión, felicitó a las y los graduados por este importante logro, destacando la perseverancia, el compromiso y la formación integral adquirida durante su paso por la institución. Con esta ceremonia, el Tecno reafirma su compromiso con la formación de profesionistas de calidad, celebrando el logro de quienes hoy concluyen una etapa fundamental en su vida académica y personal. Estamos de regreso, señoras y señores. Estamos a través de Tecno TV, 17.1 de la televisión abierta. Estas son precisamente las transmisiones de prueba al aire que está haciendo la televisora oficial del Instituto Tecnológico de Durango. Estamos transmitiendo desde la cabina de Estéreo Tecnológico. Hoy como invitado el maestro en Derecho Notarial, licenciado Juan Gerardo Parral Pérez, presidente de los notarios de Durango. Vamos a hablar también un poquito sobre el reconocimiento que ha recibido a nivel nacional y luego entramos de lleno con lo que es ese gran personaje al cual no solo los duranguenses, sino los mexicanos le debemos reconocimiento a Guadalupe Victoria. Adelante, presidente, ¿por dónde entramos? No, pues ustedes díganme que si quieren le seguimos. Mira, le estaba comentando hace un rato que la labor del notario ha estado cerca de la gente. Claro. Estamos participamos todo el mes de febrero en asesorías jurídicas gratuitas, acercándonos precisamente a toda la ciudadanía. Estamos participando en las caravanas 360 del municipio que se realizan cada 8 días, donde van a diferentes colonias de la periferia de aquí del municipio de Durango. También estamos yendo a hacer esas asesorías. Estamos participando con el Consejo Estatal Ciudadano, en todas las jornadas que han sido 11 ya, la última en Nuevo Ideal, también muy exitosa. Y aparte estamos en contacto con regidores, con diputados que nos hacen el favor de mandar a la gente de escasos recursos a cada una de las notarías para poder ayudarlas. Estamos entonces realizando una actividad social de cercanía con la gente muy importante. Hace unos días estuvimos representando al Colegio de Notarios en la ciudad de San Luis Potosí, donde se llevó a cabo la Junta de Consejo Directivo Nacional del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, donde asistieron todos los presidentes de todas las entidades de los colegios, decanos y algunos invitados especiales. Y ahí se nos dio un reconocimiento público por parte del presidente nacional al Colegio de Notarios en virtud de toda la dinámica y acercamiento que hemos tenido con la gente en el tema de labor social, de asesorías, y no solamente asesorías, sino darle seguimiento a todos los asuntos que traen ellos, a todos los problemas que traen ellos, y les hemos dado seguimiento. Nos solicitó por tal motivo todo el material fotográfico que hemos recopilado, todo el contenido de lo que hemos hecho, y vamos a salir el Colegio Nacional en la próxima revista que se llama Escribano, precisamente. Muy bien. Se llama Escribano, que es una revista de circulación nacional, que también está digital, está en físico, de circulación nacional e internacional. Es la revista oficial del notariado. Es la revista oficial del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, y esa circula también a nivel internacional, porque el Colegio Nacional, como parte de la Unión Internacional de los 93 países que forman la Unión Internacional del Notariado, también tiene circulación. Como a Durango, como el Colegio de Durango, como un referente de acercamiento a las personas. Y bueno, pues eso nos llena mucho de orgullo, y gracias, eso no hubiese sido posible sin la participación constante de los notarios y de las notarias de todo el estado de Durango. Nos sentimos muy orgullosos y vamos a seguir haciéndolo. Tenemos 5 meses de haber iniciado este periodo del Consejo Directivo actual, 2025-2027,
y tenemos muchas actividades, vamos a seguir haciéndolas y vamos a seguir haciendo programas en beneficio de la comunidad. Muy bien, un reconocimiento a notarios y notarias del estado de Durango. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre este tema. Me encanta, la verdad, y la verdad cómo lo maneja el notario Juan Parral, el tema de Guadalupe Victoria. Seguramente los notarios, pues, ¿qué no han escuchado en los testamentos famosos que dejan? ¿Qué no habrán escuchado, pues, a través de la historia? Sin embargo, este testamento contiene algo muy especial, donde Guadalupe Victoria, pues, se identifica como un hombre honesto, un hombre sin recursos económicos, un hombre que muere enfermo, en fin, y que pues un poco o un mucho olvidado por México. Así es. Guadalupe Victoria, que a partir que nace en Tamazula, que se va joven, emigra de Tamazula, fue hijo legítimo del matrimonio de los señores don Francisco Fernández y doña Alejandra Félix. Él realizó su testamento, Guadalupe Victoria, en 1842, un 16 de junio. Y me llama mucho la atención porque lo que yo he estado viendo y he conseguido, pues es una traducción, porque anteriormente era el lenguaje pues español o castellano, porque si nos acordamos nosotros, pues de las primeras, de la Génesis en España, pues fue Castilla. Claro. Y fue donde sale todo, no es como lo concebimos a España. Entonces un tanto castellano que algunas palabras no las entendemos nosotros hoy. Se tuvo que traducir, pues. Y en esa época, en 1842, bueno, debo decir que, como tú ya lo mencionaste, ya ves que él estuvo de 1824 a 1829 como presidente. En 1812 es cuando cambia de nombre. Original José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix. Y en 1812 adopta el nombre o el seudónimo de Guadalupe Victoria. Un personaje que fue liberal, de principios, de ideología, y que sin embargo era una persona que vivía en los tiempos, que entendía a la gente, porque en esos tiempos era la Iglesia Católica con un poder importante, donde la mayor parte, mucha gente era católica, y entonces la Iglesia tenía gran parte de todo, de muchas cosas, ¿no? Y él fiel a sus principios y fiel a su congruencia con la gente, se puso el nombre de Guadalupe Victoria, Guadalupe por la Virgen, por la fe que muchos mexicanos le tenían y le siguen teniendo, una manera de identificar con la gente. Yo siento que es algo también, como le podemos llamar político. Claro. Porque pues iba a identificar con la gente, con el nombre de Guadalupe. En 1810, que inicia la independencia, Miguel Hidalgo, con el estandarte Guadalupe de la Virgen de Guadalupe. 2 años después fue cuando se incorpora de lleno Guadalupe Victoria, cuando cambia. Y la Victoria, bueno, pues la sed de triunfo que tenía, ¿no? Y como comentamos ahorita fuera del aire, un personaje que la sufrió, que vivió siempre en una modestia, sin lujos, sin ninguna exageración,
estuvo viviendo a Salto de Mata por algunos años, y él decía que primero muerto antes de entregarse, y en esas épocas en que anduvo huyendo, pues surge la frase de va mi espada en prenda, voy por ella, cuando iba a cruzar un río. Sí, sí, sí. Que avienta la espada y entonces cruza el río caudaloso. En Perote, Veracruz. Perote, Veracruz, que fue donde murió. El famoso río Coatzacoalcos. Coatzacoalcos, el que tiene ahí el puente grandísimo. Claro. Y que murió en Perote. En Perote. ¿Verdad? Un 21 de marzo de 1843, hace 240 años. Hace 240 años, y como bien dices, que está un poco eclipsado ese aniversario por el nacimiento de Benito Juárez. Y bueno, él en 1842, un año antes de que muriera, un año y medio antes de que muriera, hizo su testamento, y bueno, los escribanos anteriormente, lo que hoy es el proemio de los notarios en las escrituras y en los testamentos, que nosotros le ponemos, sí. Ante mí compareció fulano, ante mí fulano de tal, compareció el señor fulano de tal, quien dijo ser mexicano, mayor de edad, bla, bla. Todo eso es el proemio de una escritura de testamento. Y antes lo decía, lo ponían, dice, en el nombre de Dios, Señor Todopoderoso, amén, notorio y manifiesto, y sea todos los que la presenten vienen. Y dice, yo el general de división de Guadalupe Victoria, natural de Villa de Tamazula, que es el nombre correcto donde nació. Villa de Tamazula, en el departamento de Durango. Residente de la Ciudad de México, él lo hizo en la Ciudad de México. Y bueno, empieza a hacer una serie de menciones, que él se encontraba en muy cumplida memoria y entendimiento natural de lo que doy, dice, a su divina majestad, las más reverentes gracias. En ese entonces, pues, el arzobispado, ¿no? Se declara un creyente y confiesa el inescrutable misterio de la Santísima Trinidad. Y entonces él inicia este testamento con una primera disposición donde dice que él encomienda su vida infinita a la bondad de Jesucristo. A mí me llama mucho la atención porque era un libre pensador. Claro. Un libre pensador. Pero eso no quiere decir que no fuera católico, creyente y ferviente, porque no está peleado los liberales con la fe de ninguna religión. Claro. ¿Sí? Entonces, dice... La creencia, sea cual sea, de tener una creencia en un ser superior, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, aquí Guadalupe Victoria le menciona a Jesucristo, a Dios, desde luego, y luego dice el hecho que dice, quiero que sea sepultado en la iglesia, panteón o camposanto que pareciera a mi albacea, o sea, donde la albacea, él nombra una albacea, donde la albacea quisiera que lo enterrara, ¿sí? Él no dice en dónde. O sea, lo deja a él, y le deja también la encomienda a su albacea de que se encargue de su funeral, y si quiere hacer misas, que haga misas, y si no, no hay problema. O sea, con esa humildad le dice. Y luego, en su punto número 2, dice que asigna algunas mandas forzosas, que son adeudos que tenía, o que son mandatos obligatorios que dejar al arzobispo, y le deja 2 reales de plata, porque dice que tiene 2 mandas forzosas. Las mandas forzosas son como obligaciones o deudas que tiene, que existían. Pues. ¿Y le deja con qué? Y le deja 2 reales de plata a cada una de las mandas, o sea, a cada uno de los adeudos que tiene con el arzobispo. Y luego, en su tercer disposición, dice, soy casado y velado según orden de nuestra Santa Madre Iglesia con la señora doña María Antonia
Bretón y Velázquez, así se llamaba la esposa. Dice, y no tenían hijos, no tuvieron hijos. Dice, de cuyo matrimonio no he tenido sucesión. Luego, en la cuarta declaración, dice que declara que su consorte no había introducido nada hasta ese momento, ni bienes ni capitán alguno. O sea, todo era de él, ¿verdad? Y ella no puso nada. Ella no puso nada, y hace la aclaración que ella no había puesto nada. Dice, pero yo sí poseo al presente y son los siguientes bienes. Lo que había hecho a lo largo de 56 años, porque él murió de 57 años. Él padecía una enfermedad de convulsiones epilépticas. Sí. Y de repente le daban, y en ese tiempo, bueno, pues no había un control de medicina, con la medicina como lo hay hoy, ¿sí? Y él hizo, por ejemplo, menciona aquí unas fincas situadas en Veracruz, en el departamento de Veracruz, uno que es la hacienda nombrada del Jobo, y una de Cuespalapa del Mar, el rancho de Caustosca, la hacienda de Tulapa y un rancho que también estaba en San Marcos. Y nombra ahí algunas haciendas. En Puebla menciona que también tiene una hacienda de La Peña y su anexa, todo eso se lo deja a su esposa. Y luego en el número 5... A la que no puso nada. A la que no puso nada, pues le salió bien el negocio, ¿eh? No, es correcto, así debe ser. Bueno, luego dice, fíjate, y aquí a partir de la quinta declaración que él hace, es donde entra la humildad y la honestidad de él. Porque él declara y reconoce, dice, declaro que debo al juzgado de capellanías de México 16,600 y pico de pesos. O sea, él reconoce esa deuda, ¿sí? Dice, como consta de escritura que otorgué a su favor en hipotecas la finca de mi propiedad. O sea, él está reconociendo que debe y por lo tanto está encomendándole al albacea para que pague esa cantidad. Y él dice que estaba haciendo un abono de 50 pesos mensuales. O sea, que lo sacó con lo que hoy es un crédito. Claro. Un crédito con garantía hipotecaria. Pero aquí cabe pensar, por ejemplo, pues otra persona ya se murió, o ya me morí, ya se acabó la deuda. Exactamente. Háganle como quieran. Háganle como quieran. O sea, ese es un acto sumamente... pues de honestidad. De honestidad, sí. Honestidad, ¿verdad? Y bueno, hay otra declaración donde dice que una persona, Francisco Montero, le debe a él, que es empleado de la Tesorería General de México, que le debe la cantidad de 1,000 pesos que él le prestó de manera verbal, o sea que Guadalupe Victoria le prestó. Entonces dice, a la palabra. Sí, a la palabra. Entonces dice, le cargo el albacea que los cobre cuando yo fallezca, que son 1,000 pesos a fulano de tal. Dice, dice que le cobre, no, pero luego menciona, dice que le regala y perdona por los buenos oficios amistosos que me ha dispensado y de que el cual le estoy agradecido. O sea, reconoce que le debe fulano de tal, pero dice que le perdona la deuda, le condona la deuda. Muy bien. ¿Verdad? Tú me dices si le seguimos o vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Estamos, pues la verdad, disfrutando de este programa en la compañía del presidente de los notarios del estado de Durango, el licenciado Juan Gerardo Parral. Vamos a la pausa, regresamos a la parte final de este programa. Si te apasiona la construcción, el diseño de grandes infraestructuras y el desarrollo de soluciones para mejorar la calidad de vida de las comunidades, el Tecno te ofrece la carrera de Ingeniería Civil. Contamos con áreas especializadas para desarrollar las habilidades profesionales, como es el gabinete de topografía y el laboratorio de civil, donde podemos aplicar principios de mecánica de los materiales, estructuras, hidráulica y geotecnia. Sé parte del Orgullo Guinda y construye los puentes que conectan al mundo. Bien, vamos a cerrar con broche de oro esta conversación. Vamos a la parte final. Recuerde que estamos
a través de Tecno TV, el canal del Instituto Tecnológico de Durango en el 17.1 de la televisión abierta. Aquí estamos esta es la cabina de transmisión de Estéreo Tecnológico, donde nos gusta hacer este programa. Así gozamos de algunas de las sedes para hacer este programa, que se vaya conociendo también parte de las instalaciones del Instituto Tecnológico de Durango. Continuamos con el presidente de los notarios, el maestro Juan Gerardo Parral Pérez. Estamos hablando sobre ese famoso testamento del general Guadalupe Victoria. Continuamos. Gracias. Bueno, dentro de los puntos también que el general Guadalupe Victoria asentó en su testamento es que declara que en esa época había un juicio arbitral. Fíjate, ya se usaban los juicios arbitrales, que no necesariamente eran ante una autoridad jurisdiccional como lo es el juez, sino es un juicio arbitral, y él declara que ese juicio arbitral le estaban cobrando un dinero que ya había pagado él por la compra de una hacienda de allá del Jobo en Veracruz, que le cobraban a él 8,000 pesos que le estaban reclamando, pero él estaba en ese tiempo en un juicio arbitral. Entonces le dice al albacea que le da todas sus facultades para que siga el juicio, y lo que resulte, si lograban comprobar que sí era lo que les debía, que les pagara, ¿sí? Luego dice que en el número 9, del número 10, bueno, el 9 reconoce que todas las deudas que él tenía y que que fueran saliendo, el albacea las fuera pagando también. Luego dice que ordena se fundar una capellanía laica, eso es muy importante, con el capital de 6,000 pesos, y su rédito se pagara una misa cada mes de la limosna de a peso, como sufragio de su alma, cuya capellanía o capellanes, cuyo capellano o capellanes y patronos nombrare las hojas blancas que él va a pedir. Él dijo que era como una fundación, pero laica, que estuviera representado por no religiosos, que estuviera administrado por no religiosos, pero que se dedicara a la cuestión religiosa, que apoyara a los desválidos y todo a través de la iglesia, ¿sí? Pero con la condición de que en cada misa le pusieran, se pagara una misa, que ellos pagaran una misa a los religiosos que iban a no administrar, porque la administración la tenían los laicos, es que iban a ser los religiosos que pagaran una limosna de 1 peso por cada misa. Pensó en todo, ¿eh? Pensó en todo, sí. Y luego, bueno, hay una hermana que ella siguió viviendo aquí en Durango, doña Gertrudis. A ella dice que le dejen 3,000 pesos por la vía de legado, y también 5,000 pesos a ella. 5,000 pesos a ella le deja. Y luego le instruye al albacea también que cumpla con un contrato de compraventa que tienen con una persona, José Luis Pesa, por una escritura que se otorgó ante un escribano, dice, con fecha de ayer, o sea, de fecha 11 de junio de 1842. Que le siga dando, que le dé seguimiento, pues, a todo ese procedimiento, ¿sí? Y esto es muy importante. Estamos 14. Hablando sobre el testamento que dejó el general de división Guadalupe Victoria. Y que lo resume, lo plasma en 17 declaraciones. La número 14 dice que porque si el Todopoderoso fuere servido de dilatarme la vida,
puede ofrecerme añadir, reformar o disminuir algunas cláusulas de ese testamento, pido al presente escribano, o lo que es el notario hoy, que en la copia que de él me deba dar, deje algunas hojas blancas, en blanco, rubricadas de su puño, para asentar en ellas lo que se me ocurra. Y es mi voluntad que lo que así sea, se tenga por parte de esta disposición y se le dé la misma fe y crédito. Esa de la fe y crédito actualmente es el artículo 121 constitucional. Que si estuviera aquí clausulado, con tal de que contenga la fecha del día, mes y año en que lo pusiere y esté suscrito de mi puño, no siendo opuesto a derecho. O sea, él decía que le dejara al escribano unas hojas en blanco, firmadas por el escribano. Sí. Dice, por si antes de morir, en el transcurso, se me ocurre algo más, yo lo lleno de mi puño y letra, él decía, lo lleno de mi puño y letra y que tenga la misma validez como si fuera ante el escribano. Digo, hoy ya no se utiliza eso, ¿verdad? Pero en ese entonces, tenía esa facultad. Pues sí se podía hacer, ¿no? Debemos decir, licenciado, que por ejemplo, Guadalupe Victoria, pues fue un estudioso del derecho. Sí, claro. Y luego él fue el que funda la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Prácticamente fue el que pues funda el México que hoy tenemos, entre otros los tres poderes. Así es. ¿Verdad? Fue reconocido a nivel internacional, sí, por algunos países de Europa, como una persona muy tenaz y muy echada para adelante, que hizo varias cosas por México. Fue reconocido a nivel internacional, ¿verdad? La cláusula número 15, que ya casi terminamos, dice, y para cumplir y pagar ante mi testamento y lo que se encontrara escrito en las hojas blancas, que ahí está, ya salieron. Que pedí, nombro por mi albacea testamentaria, fideicomisaria y tenedora de bienes a mi esposa, la señora doña María Antonia Bretón y Velázquez. La que no puso nada, ¿verdad? Y ya pensaba, desde entonces había matriarcado. Y le doy el poder y facultad de que por derecho se requiere y sea necesario, para esa frase de un poder en cuanto derecho se requiere y sea necesario, todavía lo utilizamos. Sigue vigente esos términos. Sí. Muy bien. Para que después de mi fallecimiento, decía el general, en el término dispuesto por la ley o en el más que hubiere menester que ese le prorrogo y alargo en debida forma entre todos mis bienes, los inventaríe, venda y remate si quisiere en pública moneda o fuera de ella y de su producido lo cumpla y pague. O sea, que prácticamente estaba diciéndole que todos sus bienes se vendieran, que pagara primero sus deudas, que pagara primero todo lo que tenía pendiente y todo el sobrante se lo daba a la que no puso nada. Que era la señora doña María Antonia Bretón y Velázquez. Y luego pocas veces se menciona el nombre de la señora. María Antonia Bretón. Se menciona más el nombre de doña Gertrudis, ¿verdad? La hermana. La hermana. La hermana que estaba viendo, que vivió aquí en Durango. Sí. Doña Gertrudis. Y la número 16 dice, en el remanente que quedare de todos mis bienes, deudas, derechos y acciones futuras sucesiones que directa o transversalmente me toquen y pertenezcan, instituyo, dejo y nombro por única y universal heredera a la referida señora mi consorte doña María Antonia Bretón y Velázquez, para que lo que así fuere lo haya, perciba y herede con la bendición de Dios nuestro Señor y la mía también. A la que no dejó nada. Fíjate que también hay, bueno, en el caso de la primera Constitución mexicana, se da como un hecho también, ahí se menciona específicamente que México es un país cuya religión es la religión católica. Uh-huh. Lo plasma la Constitución. Luego, los sentimientos de la nación también menciona. Y bueno, y además ellos eran sacerdotes. Sí, ¿no? Claro, sí. Y ya con el tiempo, bueno, pues ha ido ya con cambiando. El tiempo la Constitución dice cualquier
hombre es libre de profesar la religión o creencia Así es, religiosa la libertad que más le agrade, la ¿verdad? libertad Hay la religiosa. libertad de religión Así o de es, y de cultos. creencia, o de, De creencia. cultos, o de cultos. Yo estaba escuchando, por ejemplo, que una cosa es, en la Constitución dice que la lengua nacional es el español, pero no es la lengua oficial. Estaba yo escuchando también. Igual en Estados Unidos. Igual que en Estados Unidos. La ¿no? lengua, o sea, es la lengua que se habla, que se nacional, habla. pero el inglés no es la lengua No es la oficial. lengua oficial. Claro. Porque pues desde luego hay todavía algunas Dialectos reservas, y todo eso. hay unas reservas indígenas que fueron los real originarios de Estados Unidos. Fíjate que ¿no? eso es muy importante, parece un término intrascendente, No, pero sí, es muy importante. pero es muy importante. O sea, México no tiene como lengua oficial el español. No. Es una lengua nacional. Sí, porque hay cuántos dialectos. Simplemente en Oaxaca, ¿cuántos hay? En Oaxaca hay como, no sé, cientos de dialectos que se utilizan. Oaxaca, Chiapas, todo el sureste. Y que están aceptados y Claro. que pueden referirse a ellos y hablar y escribir en su dialecto. O sea, no los obliga absolutamente nada, porque no es a que hablen necesariamente el español, porque no es una lengua oficial. Claro. Es la lengua nacional. Y acuérdate que antes decían el castellano. Sí. No más que Castilla dijo, oye, no, el castellano es de Castilla, el español. Y ya ahora incluso, si ustedes se podrán fijar, cuando en las configuraciones de los teclados de las computadoras dice español, y en las mismas películas... O en la televisión. Español latinoamericano, español de España. Exactamente. Sí. ¿Verdad? O Sí, sea, así que como viene. que están haciendo ya la diferencia. Así viene. Y por último, dice él que dice, te lo voy a leer rápido, dice, y por el presente revoco, anulo, doy por insubsistente y de ningún valor, ni electo otros cualesquiera testamentos, codicilos, poderes para atestar memorias, declaraciones u otras últimas disposiciones que antes de esta se haya otorgado, por escrito, de palabra o cualquier otra forma, porque quiere que esta sea la única que tenga plena fuerza, valor legales y sea la única que se ejecute. Y luego ya el escribano dice, doy fe, conozco al excelentísimo señor otorgante de que se halla en pie, al parecer en sana salud, y en su entero juicio, acuerdo, cumplida memoria y entendimiento natural, según lo acordé de sus razones, así lo otorgo, siendo testigos don José María Gómez Cadena, don José María Rodríguez y don Manuel Rojo de esta vecindad, doy fe, dice el escribano, Francisco de Madaria. ¿Hay el antecedente, presidente, de algún jefe o ex jefe de Estado que sea famoso por dejar un testamento? Que es poco común eso. Es ¿verdad? poco común. Es más, Benito Juárez no hizo testamento. No dejó testamento Benito Juárez. Es poco común. Yo he estado investigando. Hay algunos testamentos que no son. Para mí ese testamento es muy importante porque Claro. al final de cuentas, pues el testamento es el hecho de dejar disposiciones para que se ejecuten después del fallecimiento. Pero estaba yo viendo, por ejemplo, el testamento de Benjamin Franklin. Estaba viendo el testamento de la Madre Teresa de Calcuta, estaba viendo el testamento de algunos papas, pero bueno, no tan trascendental como este. Para mí este es de los, yo creo que el único Más importantes. más importantes por su contenido. Muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Muy bien. Pues vamos a platicar un poquito también para hacerles el reconocimiento a personajes del notariado mexicano, duranguenses, que han trascendido también en la historia de Durango. Sí, cómo no. Hace rato comentaba que a partir de 1974 que surge la ley que abroga la de 1904. En 1974 surge y se crea el Colegio de Notarios del Estado de Durango. 18 de junio Muy bien. de 1974.
y cuyo primer presidente del Colegio de Notarios fue el licenciado Jesús Flores López, ya fallecido. Expresidente municipal de Durango. Municipal también de Durango. Exsecretario General de Gobierno. Así es. Y luego lo integran también ese consejo que inicia el licenciado que aún vive, Humberto Nevares Pereira. El licenciado Ricardo Alvarado, que ya falleció. Mi señor padre también fue fundador del Colegio de Notarios. Licenciado Juan Parral. Del estado de Durango. Y luego la licenciada, y un reconocimiento muy grande a la licenciada Liliazona Casas, que es notaria en retiro apenas este diciembre pasado, y que duró en actividad, en funciones, 63 años de notaria, de manera activa siempre, y que se le acaba de dar el año pasado, en octubre del año pasado, se le dio un reconocimiento nacional por parte del Colegio Nacional, nomás que ella es muy modesta y muy humilde en su actuar, y no lo dice, pero el Colegio Nacional le dio un reconocimiento nacional. ¿Fue diputada también? Fue diputada también. ¿Fue magistrada? Magistrada no sé, pero diputada sí va un par de veces, junto con la última que me acuerdo en 1986, con Adrián Lanís, con Felipe Salas, hermano del Conejo Salas, con Garcinao Avellán, y con algunos otros, el licenciado González Santa Cruz, no sé si era el licenciado... Contador González Santa Cruz. Sí, González Santa Cruz, no José, sino Sergio González Santa Cruz. El profesor Ibáñez, que era líder de los maestros. Ibáñez Montes. Así es. Y bueno, algunos otros diputados que eran, pues tenían con qué. Bien, no digo que los de ahorita no, pero a mí me tocó verlos de cerca. Y bueno, además de eso, el licenciado Roberto Ransom, que ya falleció, también un ícono de aquí de Durango Notariado, Vicente Guerrero Iturbe también. Notario número 1. Notario número 1. Y muchos que les damos nuestro reconocimiento donde quiera que se encuentren, en otro plano o en este plano, y nuestro reconocimiento y gratitud por ese legado que nos han dejado. Perfecto, llegamos al final, una plática que disfrutamos mucho aquí en el estudio. Esperamos que ustedes también en sus hogares o donde quiera que se encuentren. Esta conversación con el presidente del Colegio de Notarios de Durango, el maestro en Derecho Notarial, licenciado Juan Gerardo Parral Pérez. Pues un verdadero placer. Mi querido Gustavo, ¿Con qué te despedirías, presidente? Bueno, yo me despediría diciéndoles a toda la comunidad, a toda la gente, que el patrimonio que durante toda su vida y con mucho esfuerzo han realizado no debe de quedar fuera de la certeza ni seguridad jurídica. Y cuando ustedes quieran invertir o pagar para adquirir algún inmueble, que es lo primero que hacemos nosotros, ¿no? Comprar algún inmueble para delegarlo a nuestros descendientes, consulten primero a su notario de preferencia. Se han dado muchos fraudes, consúltenlos, y nosotros estamos dispuestos a asesorarlos totalmente gratis para que puedan tener una certeza, seguridad jurídica de lo que ustedes han hecho con mucho esfuerzo durante toda su vida, que es el patrimonio. Muchas gracias, señoras y señores. Así llegamos al final, a nombre de todo el equipo. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias, Néstor. Los saluda Gustavo Nevares Martínez. Ya lo sabe, la cita es Tecno TV, 8 de la noche, los lunes, por el 17.1 de la televisión abierta. Gracias.